Pero lo que quiero hoy decirles, la voluntad de Dios no es que caigamos en las estrategias del enemigo. Son huecas estratagemas, son cuentos de viejas, dice Pablo, no lo digo yo. Y caemos a veces redonditos. Y hoy le vamos a pedir al Señor que abra nuestras mentes para que podamos discernir qué es bueno y qué es malo. Acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, de ser posible, a los escogidos. Dios te eligió, Dios me escogió a mí. A todos los que estamos aquí fue porque Dios nos escogió. De manera que tenemos que recurrir a la palabra. Esto no es nuevo. Desde que los discípulos comenzaron la iglesia, tuvieron problemas. Y nos vamos a Hebreos 5 a partir del versículo 11. Allí, el autor de Hebreos nos advierte desde tiempos inmemoriales. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Cuando llegamos a los pies del Señor, queremos hablar de Él, buscar de Él. Y dice, ¿qué más? Ayúdenme. Para oír. Dice así. Porque debiendo ser ya maestros, es Hebreos 5:11, vamos al 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? Discernimiento del bien y del mal. Cuando usamos la palabra de Dios, cuando no nos alejamos de ella, cuando la leemos, aliméntese de ella todos los días. Acuérdese lo que le dijo Jesús a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta Biblia es su santa palabra. Esta palabra salió de la boca de Dios. Y aquí el autor de Hebreos está diciendo, pero ¿qué nos pasa? Comamos alimento sólido, bueno. Está bien lo de la doctrina de salvación, de seguir a Jesús, de creer en Él. Eso es necesario hacerlo, pero eso es un rudimento. Hay que seguir creciendo. Y hoy les traigo un versículo que todos los cristianos lo conocemos de memoria, que es Juan 3:16. Amén, sí señora. Y resulta que este hermoso versículo, un pastor amigo se fue a ir para Estados Unidos. Y cuando llegó a la visa, allá el hombre que lo entrevistaba para darle o negarle la visa, le dijo, ¿usted es pastor? Y él dijo, sí.
Leo, recíteme Juan 3:16. Si no se hubiera sabido el versículo, no había viajado. Y entonces, aquí vemos lo que nos explica Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? Único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí abrió Dios las manos para todo. Ya no había un pueblo judío. Estamos metidos todos. Para que todo aquel que en Él cree. Pero es todo aquel que ¿qué? Ahí no está poniendo limitación de raza, de sexo, de color. Está diciendo todo aquel, pero hay una limitación. Que en Él cree. O sea, si yo no creo, no estoy en ese paquete. Si estamos o no de acuerdo. Pero todo aquel que en Él cree está recibido. Y seguimos con el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Mire esta cosa especial. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. No vino a condenarlo. Él vino fue a salvarnos. Pero como todo es para el que quiere. Todos me dicen a mí para todos. Yo les he dicho que alguien me confrontó y me dijo, Dios es inclusivo. Qué vergüenza con usted, pastor, que es excluyente. Dios es incluyente. Me tocó mirarlo y decirle, estás en un error. No conozco a nadie más excluyente que Dios. Que me mirara y dice, ¿cómo así? Claro. Él dijo, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, en fin. Comenzó con una serie, no entrarán. ¿Es excluyente o no? ¿Pero en qué es incluyente? Todo aquel que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. O sea, que Él no me deja entrar con mi pecado. Él es excluyente. Si yo le pido perdón, me arrepiento. El arrepentirse no es seguir en el pecado. No es que yo vaya y le pida perdón y sigo. Ay, Señor, perdóname porque soy infiel, pero tú sabes que es que no puedo dejarlo. El que se arrepiente y qué. Lo demás son arrepentimientos del borrachito que cuando se siente mal al otro día con el guayabo, no vuelvo a tomar en mi vida. Va, le preparan su caldito, está ya bien, su estómago se ha recuperado, son las 2 de la tarde, llega el amigo, camine y sale. Eso no es arrepentimiento. Yo lo que quiero decirte, Dios no nos recibe con el pecado. El que se arrepiente y qué, alcanza la misericordia de Dios. No importa que tan grande haya sido el pecado de cualquier tipo, aún el de incredulidad, porque si yo me vuelvo creyente, pues ya me perdona el pecado de incredulidad. Porque el pecado de incredulidad es cuando yo lo niego hasta que me muero. Bueno, hay mucha gente que insiste en negar que Jesús es el Hijo de Dios. De manera que usted tiene oportunidad de arrepentirse hasta el último segundo de la vida. Pero el problema, ¿sabemos cuál va a ser el último segundo de nuestra vida? No. Uno va tranquilo, debajo aquí de un techo de estos cayó una teja y se llamaba uno.
comió algo que le cayó pesado, se intoxicó y no pudo reaccionar su cuerpo, se ahogó comiéndose un pedazo de carne. A veces hay en restaurantes que está la gente comiendo y alguno se ahoga, y si no hay quien lo ayude, muere porque se ahoga. De manera que nunca sabemos el momento, vamos en un avión a hacer negocios o a pasear, se cae el avión, ¿usted tiene tiempo de arrepentirse? Puede que sí, puede que no, pero lo más probable es que no. ¿Cuántos se mueren mientras están durmiendo? De manera que el tiempo de arrepentirse es ahora y es ya. Pero acuérdate que usted se arrepiente y ¿qué? Es lo que a mí se me olvida, no, yo me arrepiento, pero yo sigo en la misma. Entonces era lo que yo le decía a él. Dios es excluyente cuando yo quiero entrar con el pecado, pero es incluyente si me aparto. A Dios se le olvidó nuestros pecados. Amén. Entonces, el que en él cree no es condenado. O sea, usted no es condenado porque ya cree en Jesús. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si no recibe la salvación, no hay nada que hacer. Es como cuando usted hace una buena comida, un buen almuerzo, va a servirlo y su hijo no se lo quiere comer. ¿De quién es la culpa si se quedó con hambre? Dios tiene los brazos abiertos por medio de su Hijo, tiene una puerta que no ha cerrado, pero que cuando la cierre nadie la puede abrir. Usted me preguntará, como me preguntaron la otra vez, oiga pastor, ¿dónde dice en la Biblia que está cerrada la puerta? Yo le dije, pues lea el mensaje a las iglesias de Apocalipsis. No te borraré del libro de la vida, que nadie tome tu lugar. Yo estoy a la puerta y llamo. Y es para el que abre la puerta. Alguien vino y explicó ese versículo de una forma muy linda. Jesús llega y dice, ustedes me sacaron de la congregación, porque a veces nosotros aplicamos mal la doctrina y sacamos a Dios de la congregación y lo sentaron allá en el parque. Y eso está diciendo, bueno, yo quiero ser la realidad de la congregación. No quiere aquí un superpastor que sea el que haga milagros, porque por bueno y milagroso que sea el pastor no es él, es el poder de Dios obrando a través de él. Y nosotros a veces hemos cambiado hoy en día los santuarios de la iglesia romana por los pastores. Me acuerdo que una hermanita estaba en una vigilia y tenía una hija en una silla de ruedas. Y llegó un hermano que lo inquietó el Señor y le dijo, hermana, ¿permite que yo ore por la niña? Se volteó a mirarlo así. No, yo ya lo llevé y casi Luna oró por ella y nada pasó. Por Dios, nosotros a quién le estamos creyendo. No puede ser que uno crea en el hombre. Como una hermanita, oiga, ¿usted puede ir a orar por mi hija? Sí, con mucho gusto, hermano. Sí, porque le pedí al pastor tal y no puede ir. Le pedí al pastor tal y no puede ir. Le pedí a no sé quién y no puede ir. Pero aunque sea usted, vaya. Ya va uno con una emoción. Porque si esa es la fe, ¿qué puede uno hacer? Si estamos de acuerdo. Entonces yo te digo, estamos equivocándonos de medio a medio. No es el pastor, es Dios. Usted tiene que estar convencido de que es Dios y que puede utilizar al pastor de cualquier vereda pequeña donde tenga una congregacioncita bien humilde, o puede usar al pastor de la mega iglesia. Porque Dios no hace acepción de personas.
Y creemos todos que el pastor es un llamamiento de Dios. No es porque uno tiene plata para comprar la jerarquía, no. Eso ni se compra ni se vende, como le dijo Pedro a Simón el Mago. Que te condene Dios con tus riquezas, porque el don de Dios no se compra ni se vende. Entonces tenemos un sumo sacerdote. ¿Sabe usted qué es un sacerdote? Es el que es elegido por Dios para ponerlo a favor del pueblo ante Dios. Es a favor del pueblo. Dios no pone al sacerdote para que venga a defenderlo. Entonces yo no soy, usted se va a condenar. No, aquí me dice que se va a salvar si se arrepiente y se aparta, si acepta a Jesús. Si usted nunca había creído a Jesús y lo había negado hasta hoy, arrepiéntase hoy y Dios lo recibe. Él no se va a acordar de mi pecado ni de mi pasado, porque Él lo echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar. Y simplemente te mira como nueva criatura, su hijo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, no tardemos en arrepentirnos, porque un pecador que no se arrepiente, ¿qué esperanza le queda de su pecado? Ninguna. Porque el arrepentirse es apartarse. A veces uno pide perdón, ¿no? Yo muchas veces le he contado que mi hijo, cuando tenía como 3, 4 años, no me acuerdo, no obedeció a la mamá. Entonces le dije yo, va y le pide perdón a su mamá. Se paró, la miró y le dijo, te perdono, mami. Son cosas de que a veces le piden a uno perdón, ¿no? Perdóneme por lo que me ofendió. Si uno, ¿eso es pedir perdón? No. Eso es quizás burlarse. Ante Dios tenemos que llegar con un corazón dispuesto de que lo hemos ofendido y de que hemos pecado. Porque si yo no creo que he pecado, ¿para qué voy a decirle que me perdone de qué? Y usted, al arrepentirse, tiene que apartarse. Pero si yo pido perdón, manita, perdóneme porque la ofendí y sigo ofendiéndola. Es como el marido que le dice a la esposa, porque te quiero, te aporrio. No es eso. Entonces, miremos que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dice que ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o sea, de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Nicodemo? Para no leerla toda. Nicodemo era un jerarca dentro de la iglesia tradicional farisea. Él era uno de los principales de la sinagoga. Y llegó a Jesús de noche porque no quería que lo viera. La Escritura más adelante nos manifiesta que Nicodemo y José de Arimatea eran seguidores de Jesús en secreto porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando murió Jesús, ellos se dejaron ver como sus seguidores. Uno pidió su cuerpo, lo acicaló con unas especies bien costosas, su cuerpo, lo envolvió en la sábana, y el otro compró la mejor cueva para sepultar a Jesús. Pero en vida de Jesús no dijeron yo lo sigo. En vida de Jesús es cierto que Nicodemo lo defendió ante el concilio, pero no dieron ese paso abierto a reconocerlo públicamente, porque les daba miedo perder lo que tenía. Y aquí
Jesús le dice, está hablando con uno de los maestros más importantes de la religión. Y vamos a tomar esto. Miremos el versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta, ¿usted y yo somos nacidos de nuevo? Y otra pregunta, ¿y ver el reino de Dios? Amén, por los que dijeron amén, qué bueno, que así sea. Pero la pregunta es más de corazón, ¿si vemos el reino de Dios? Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado y está entre vosotros. Pero añadió, no es para todos. Usted puede ser salvo, pero puede no ver el reino de Dios aquí. Porque el nacer de nuevo es, ¿usted se preocupa? No ha nacido de nuevo. Así de sencillo. ¿Por qué es el nacimiento de nuevo? Es seguridad. Jesús dijo, venga, no os afanéis. Yo le digo, Señor, yo me afano. Que no se afane, por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? Es nada, usted no se afane por nada. Debe plata, no se afane. Trabaje y brille a pagarla. Hable con sus acreedores, pero esté seguro que Dios les va a proveer. Porque el problema de nosotros es que vivimos proclamando como la canción que no me alcanza y que no, con lo poquito que gano yo. Jesús nos enseñó a vivir el reino. ¿Cuál es? Bendiga, no maldiga. No esté llamando poquito lo que gana. ¿Qué hizo Jesús con la viuda? Hoy oraba por eso, que la provisión la multiplique. La viuda vio la harina y vio el aceite y dijo, no, ya no tengo y no para una comidita. Y nos vamos a dejar morir de hambre. Cuando llegó un comensal, imagínese usted, Señor, multiplica estos platicos para mis hijos, no sé qué da. Cuando va llegando 5 o 6 familiares a almorzar. Aquí le pasó a ella, en vez de mandarle los bultos de papa, de harina, de todo, le mandó un comensal. Y la harina no crecía y el aceite tampoco. Pero Elías le dijo, no se preocupe, Dios le manda a decir que el aceite no escaseará y que la harina no se agotará. Eso es entrar en el reino de Dios. ¿Usted cree que esa viuda vio los costalados de harina y los bidones de aceite? No. ¿Qué hacía? Seguía viendo el poquito de harina y el poquito de aceite. ¿Usted cree que cuando Jesús multiplicó los panes, los 5 panes y los 2 peces, veía una tractomula de pan Bimbo y la otra de pesquera Jaramillo ahí? No, seguía viendo los 5 panes y los 2 peces, pero él sacaba y Dios multiplicaba. A eso es a lo que voy. Imponga las manos sobre su dinero. Jesús nos dijo, pondrán la mano sobre los enfermos y ¿qué pasará? Él no dijo, ponga la mano a ver qué pasa. No, sanarán. Pero ahí yo la pongo y digo, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, si Él no tiene pecado, ¿qué va a suceder ahí? Nada. Porque yo estoy negando la fe. Yo no estoy esperando que pase nada. Estoy disculpándome con el enfermo que no lo puedo sanar y después le echo la culpa. Usted tiene un pecado oculto. No, simplemente ponga las manos. Pero el problema mío es que yo pongo las manos y no oramos. La hermanita se siente defraudada. Dice, pastor,
ni siquiera fue capaz de orar. Jesús dice, ponga las manos. Si uno tiene la seguridad, pone las manos. ¿Qué le pasó a Pedro? Y al cojo ahí pidiendo limosna. ¿Cuánto oró Pedro? De lo que tengo, te doy. El otro pensó que le iba a dar plata y estaba feliz. Y Pedro llegó y le estiró la mano. Sé sano, y lo levantó. Así es la gloria de Dios, tan fácil, nosotros la complicamos. Eso es ver el reino de los cielos. Cuando yo me declaro sano, van a venir dolores, va a venir la prueba de la fe. Yo digo que estoy sano y mi cuerpo dice que está enfermo, pero ¿qué tengo que hacer? Seguir proclamando que estoy sano. ¿Sí estamos de acuerdo? Me acuerdo que mi hija estaba pequeñita y la llevamos donde el médico. Llegó el médico y le preguntó, ¿te duele aquí? Sí. ¿Te duele aquí? Sí. ¿Te duele aquí? Sí. Volteó el médico y dijo, no, te va a poner María Dolores. Y a veces nosotros negamos nuestra fe rapidito. Yo te pido y tú no haces nada. Él sí quiere hacerlo, pero es por medio de la fe. Amén. Entonces aquí está Nicodemo. Y si hubieras nacido de nuevo, conocías el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos dijo, yo te la doy, no como el mundo la da. Y nos agregó, por lo tanto no tema. Y Pablo cuando lo entendió nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién? Ni quién, ni qué, ni nada. Y Pablo llegó a la conclusión, es Cristo el que vive en mí. No quiere decir que fuera santo. Pablo tuvo problemas como cualquier hombre, pero aprendió a ver la grandeza de Dios en él. Porque ¿qué nos prometió Jesús? Que si se iba enviaría otro consolador. Es el nuevo nacimiento, recibir el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces vamos viendo la vida de Nicodemo. Ahí Jesús le preguntó el nuevo nacimiento. Y Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre ¿qué? Nacer de nuevo, siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se estaba hablando de un nacimiento físico. Dios quiere un nacimiento espiritual en ti y en mí. ¿Cómo es el nuevo nacimiento que Dios quiere? Que tú y yo seamos unas nuevas criaturas. Que lo pasado pasó, que las cosas viejas pasaron, y he aquí todas ¿qué? Nuevas. Nuevas quiere decir que entro en el reino de Dios. ¿Qué hacía usted cuando tenía 5 o 6 años? Llegaba la cuenta de luz, agua, teléfono. Y yo me acuerdo que yo corría donde mi papá todo feliz. ¡Papá! Y le entregaba la cuenta. Y apenas mi papá, gracias papito. Porque él no tenía dónde llevarla. Pero tú y yo sí tenemos nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora viene diciembre, hay otra canción que dice, la múcura está en el suelo, mamá no puedo con ella. Dígale eso a Dios, es muy pesado lo que yo tengo que llevar. Señor, yo no puedo con ella, pero tú sí. Y descanse en Él. No quiere decir que acueste a dormir. Luche, haga lo que tiene que hacer, pero Dios multiplicará tu camino.
Cuando se vea sin 5, ponga manos ahí en ese bolsillo. Señor, este poquito en tus manos es mucho y yo sé que me alcanzará hasta que llegue la nueva provisión. Problema mío es que, ya se me acabó, ahora qué voy a hacer. No, Dios quiere no que diga qué voy a hacer. Usted tiene un Padre. Y como hacía para llevar los recibos cuando estaba niño, yo cuando estaba niño, ningún niño pregunta, papá, ¿usted ya pagó el arriendo? Papá, ¿usted tiene empleo? ¿Qué hace el niño? Papá, quiero un helado. Papá, quiero ese carro, ¿me lo compras? Y el niño no está, y el pobre papá ni para el helado, ¿cómo va a comprar ese carro? O como vi yo en el aeropuerto un jumbo y llega el niño y dice, papá, ¿qué es eso? Y dijo, un jumbo, ¿me lo compras? Pero el niño creía que se lo podía dar y me da ejemplo de fe, que él pensaba que un pobre padre terrenal podía comprarle un jumbo, porque yo no puedo con un Padre celestial que es el dueño de todo el universo y de lo que Él se contiene. ¿Por qué no le puedo pedir? Ahora seguramente le pido un jumbo, me dice, ¿y con qué lo va a mantener? ¿Para qué me lo dan? Si estamos de acuerdo. Entonces yo quiero que usted vea la pregunta que le dice o la respuesta que le da Jesús. De cierto te digo, que el que naciere, eso subráyelo en su mente, de agua y del Espíritu, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Nació del agua y del Espíritu? Ha recibido al Espíritu Santo, dentro de nosotros corre el agua viva, ríos de agua viva. Porque si no es así, no hemos nacido de nuevo. Jesús le dijo, no, mi hijo, no es un nacimiento natural, es un nacimiento espiritual. ¿Sabe qué hace Dios cuando nos recibe? Cambia el espíritu de nuestra mente. O sea, cuando dice que cambia el espíritu, es que nos da el espíritu de Él. Nos dio el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si estamos de acuerdo. Por eso cambió el espíritu de nuestra mente. La pregunta es, ¿dejamos gobernar al Espíritu Santo nuestra vida o todavía no hemos hecho cambio de gerente? Las empresas cuando están tambaleando llaman a unos supergerentes para que les ayude. Hay uno aquí muy famoso en Colombia, y me olvidé el nombre, pero cuando Millonario estaba quebrado, lo levantó. Cuando no sé qué otra cosa de otra empresa estaba quebrada, fue y la levantó. Entonces RCN lo contrató por muy buen sueldo para que la levantara, más bien renunció. Porque es que hay cosas que no podemos levantar los hombres, solo Dios. Y tu vida no la puede levantar nadie, sino Dios cuando tú le crees. Que el problema es que si yo no le creo ni le dejo actuar, Dios no la va a levantar. Por eso dice, todo aquel que en Él cree. Es disposición mía creer o no creer. Dios no me va a obligar a salvarme. Él tiene la mesa extendida. ¿Usted quiere? Venid y coma. La mesa está servida, decía Jesús, pero no quisieron venir los invitados a la boda. ¿Qué vamos a hacer? Jesús no se va a poner a llorar, sino que otro venga. Entonces, aquí le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere que vas,
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De usted que es maestro de la ley, no sabe y sigue con la leche. Y vamos a leer rápidamente Romanos 8:37, que era donde quería llegar. Antes, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue? Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, anote ahí, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y sigue diciendo en Gálatas 1:7, no hay otro, sino que hay algunos que, estamos en Gálatas 1:7, no que haya otro, sino que hay algunos que os pervierten. ¿Y qué dice? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y seguimos con el otro. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea que ojo con las cadenitas de WhatsApp que están mandando de que usted mande al arcángel no sé qué, que venga a morar a su casa, que hay un rito así, y algunos le dicen, ay, lo hago o no. ¡No! No hay otro evangelio, el único que puede morar en ti y en mí por decisión nuestra es el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. Dios no mora en templos hechos por mano de hombre, menos en tu casa. Puede que usted quiera mucho, no invite a ningún ángel porque lo que esté invitando son ángeles caídos. No ores sino a Dios. No invoque sino a Jesús como protección. De manera que hoy salga convencido de esto, que le mande, que si usted no hace esta oración y lo manda a 50 personas, entonces la van a condenar. El único que lo puede condenar a uno es Dios, y Dios abrió la puerta de salvación con su Hijo Jesús. No le haga el juego a eso, por Dios. Usted tiene que ser sólido en la fe y llevar a todos al conocimiento de Cristo. Padre, gracias hoy te damos y te pedimos que la fe en ti nunca falte. Ayúdanos en todo y a permanecer en la santa y sagrada doctrina y a dar testimonio de ti. Te adoramos, bendecimos y glorificamos y decimos siempre: no hay nadie como tú, oh Señor. Tú eres el único y verdadero Dios y por eso ante ti nos rendimos. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.